Vamos a enfrentar la mentira del Israel espiritual. Para aquellos que dicen que la iglesia sustituyó a Israel de una vez y para siempre, y que Israel ya no entrará jamás en los pactos de Dios y todas las promesas que Dios les hizo, y que básicamente la iglesia sustituyó a Israel de una vez y para siempre. Eso es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Puedo dar citas de lo que han mal utilizado de Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, donde Pablo no dice lo que dice. Que la iglesia es el Israel espiritual y que ha sustituido a Israel. Eso es mentira. Pero simplemente sin dar una cita bíblica ahorita, lo único que voy a decir es que Israel no puede perder las promesas de Dios bajo ninguna circunstancia. La Biblia es clara que ahorita Israel está en un estado de rebeldía, en un estado de incredulidad, pero en un momento será reinjertado, como claramente dice la Biblia. Y la iglesia no ha sustituido a Israel como pueblo de Israel, como pueblo de Dios, no lo ha sustituido para nada. La iglesia convivirá con los patriarcas de Israel, convivirá con muchos creyentes del Antiguo Testamento, y ellos verán cumplidas sus promesas tal como se les hicieron, pero también creyentes nuevos en Jesucristo, judíos salvados por gracia, volverán a tener un papel importante en este mundo, y eso sucederá durante la tribulación y después de la tribulación. La iglesia dejará de ser el instrumento principal que Dios está utilizando, e Israel volverá a ser el instrumento número uno para trabajar los planes de Dios en la humanidad, hasta que llegue el momento en que el reino de los cielos, el reino de Dios, se unan en uno solo, como fue en el origen de la creación del mundo, y luego el reino de los cielos, que estaba unido con el reino de Dios a través de Lucero antes de caer. Después ese reino se destruye, porque el reino de los cielos se destruye porque Lucero, como gobernante de este mundo, quiere ya no solo ser el gobernante de este mundo al que Dios le dio la autoridad para gobernar, sino quiere sustituir a Dios en su lugar. O sea, Lucero quiso convertirse en el Dios del universo. Y claro que Dios no se lo iba a permitir jamás. Después Dios crea al hombre y le entrega también las llaves y el poder de ese reino. Y ya sabemos la historia. Adán y Eva caen en ese reino. Adán entrega el reino a Satanás de nuevo, y ahora él es el príncipe de la potestad del aire, y ese reino de los cielos se vuelve a, vamos a decirlo así, a quitar. Se vuelve a hacer una separación. Sucede una separación del reino de los cielos y el reino de Dios cuando Lucero se rebela contra Dios, y después se vuelve a instalar, se vuelve a unir reino de Dios y reino de los cielos cuando vienen Adán y Eva. Cuando Dios crea a Adán y Eva, se vuelve a tener reino de los cielos y reino de Dios juntos. Se vuelven a separar y están separados hasta el día de hoy. El reino de los cielos sigue existiendo bajo el dominio de Satanás. El reino de Dios es un reino espiritual, no tiene nada que ver con algo terrenal. El reino de los cielos sí es terrenal, es en este mundo, pero finalmente el cabecilla, el rey de todo ese reino que fue prometido en el Antiguo Testamento, es Cristo. Y tendrá varios reyes, súbditos, reyes, creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que fueron salvos ambos por gracia. Y Dios o Jesús será el Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice en Apocalipsis 19, cuando Él regresa. Por eso dice Rey de Reyes y Señor de Señores, porque habrá varios reyes que estarán bajo la subordinación, estarán subordinados al reinado
de Cristo, que se ha vuelto a unir, se volverá a unir ese reino de los cielos y el reino de Dios de nuevo aquí en la tierra. Y muchas de las promesas de Dios a los israelitas serán cumplidas. Entonces, así que para terminar esto, las promesas que Dios le dio a Israel para ese reino de los cielos que se va a volver a unir con el reino de Dios, no se puede incumplir. Es más, Dios no va a incumplir esa promesa. Así es que dejen de estar argumentando que la iglesia sustituye por completo a Israel de una vez y para siempre. La iglesia será parte de las bendiciones que se le darán a Israel. Israel ahorita no está trabajando como el instrumento número uno de Dios, pero lo volverá a hacer, y Israel sigue estando en los planes de Dios. Volverá a tomar el control de todo el mundo, como es probable que muchos de los patriarcas serán cabecillas de varios que vamos a estar gobernando en este mundo, y tal vez algunos serán más reyes, príncipes, y otros seremos más peones, no sé. Creo que eso dependerá también de cómo trabaja la iglesia aquí, y serán parte de las recompensas aquellos que decidan utilizar su vida para Cristo, aquellos que ya son creyentes y decidan utilizar su vida para Cristo. Dice en una de las cartas a las iglesias que les dará una piedrecita blanca a aquellos que cumplan con lo que dice allí en esa carta a esa iglesia a la que le dice: les voy a dar una piedrecita blanca y bla bla bla. Y a otra iglesia les dice: les prometo que sucederá, les daré esto si ustedes salen victoriosos en estas pruebas que están teniendo. Y a cada iglesia le da su propio mensaje. Entonces hay promesas para la iglesia, y creo que algunos de los que no desperdicien su tiempo aquí recibirán una recompensa especial, y tal vez una de esas recompensas pueda ser que obtengan aquellos que logren el mérito de reinar un pedazo de tierra, y serán los reyes de ese pedazo de tierra, y tendrán su organización con policías y todo eso, porque ese reino no está libre no es completamente libre del pecado. ¿Qué quiero decir? No necesariamente que va a haber pecado, pero tiene que haber justicia. Por eso dice la Biblia que Jesús vendrá y gobernará a las naciones con vara de hierro. O sea, se necesita aplicar justicia todavía, porque va a haber injusticia. Va a haber injusticia, y por eso necesita gobernarlas tal y como debe de ser. Nada de que el rey que se deja sobornar, nada de que el rey injusto, nada de que el rey aquello. No. Será un reino que todavía necesita la aplicación de justicia, donde Cristo realmente viene a demostrar cómo se debe de reinar, cómo debe ser un rey justo, y cómo se debe de reinar, y demostrar al mundo que Él es el único que es santo y capaz de gobernar perfectamente este planeta. Es a lo que viene Jesús. Y los judíos tendrán parte en ese reino. Los judíos volverán a ser utilizados porque les fue prometido, y aquel que diga que estas promesas no se les pueden cumplir a los israelitas, porque ya llegó la iglesia y es el Israel espiritual, que una mentira que no está en la Biblia, o sea, una mentira que dicen ellos, no está en la Biblia. Por eso es mentira. Por eso es mentira esto del Israel espiritual, el no sé qué es, el pueblo de Dios espiritual. Mentira, mentira, mentira. La iglesia no sustituye a Israel en nada, ni Israel sustituye a la iglesia en ninguna otra cosa. La iglesia es la iglesia, Israel es Israel, es como lo muestra claramente la Biblia, y punto. Quien crea que Dios va a incumplir sus promesas, está diciendo que Dios es un Dios inmoral. Esa cosmovisión insulta el carácter de Dios, insulta su soberanía, insulta su santidad. El decir que Dios no cumplirá las promesas a los israelitas, a los judíos. Dios no va a incumplir sus promesas. Deje de jugar con la idea de un Israel espiritual, que no es. La iglesia, Israel es Israel. Y si usted se puede decir que es un judío o un israelita espiritual, o un algo espiritual relacionado a Israel, tiene que ser de sangre judía, punto. Para poder tener papas fritas, necesita papas, perdón. Si quiere tener una ensalada de
camarones, necesita camarones. Si quiere una ensalada de lechuga, zanahoria y lo que usted guste añadirle, necesita esos ingredientes. Si quiere ser un Israel espiritual, necesita ser del pueblo de Israel. Ahorita lo que usted es, si es creyente en Jesucristo, lo que ahorita usted es la iglesia espiritual. Así, punto, se acabó. Hasta la otra.